Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase teórica número 7 que trata del diseño de piezas mecanizadas. Hasta ahora hemos visto varios procesos de mecanizado. Ahora vamos a ver las etapas previas del diseño. Y en este caso vamos a hacer una breve introducción acerca del flujograma del proceso. Un flujograma muy sintético que intenta mostrarlo. Después del diseño viene el proceso de semi-elaboración, como es el ejemplo que estamos viendo en la diapositiva del forjado a partir de una barra de la hoja de una tijera. Con esas partes semi-elaboradas vienen los procesos de mecanizado que permiten obtener las piezas en sus dimensiones geométricas según el diseño, según los planos, y con la terminación superficial adecuada. En este caso, la hoja de la tijera, bueno, deberá tener un filo, el agujero para la introducción de los dedos y el agujero que permita la unión de un tornillo eh, para la movilidad de las dos partes. Hasta aquí tenemos el 70% del costo de un producto. Posterior a esto viene el proceso de ensamblado, que es la unión de las partes que componen el producto, en este caso las dos hojas, y los elementos centrales que unen a ambas. Podemos tener problemas en el proceso de mecanizado a partir de diseños inadecuados, lo cual nos obligaría a volver al proceso de diseño, readecuar el diseño y comenzar nuevamente el proceso de manufactura. Cuestión que podría evitarse este loop, este feedback último que acabo de mencionar, si desde el diseño se considerara a la tecnología como un factor más, aparte de la forma y de la función, y no como una restricción que impidiera luego poder realizar el diseño. Entonces, en función de lo que acabo de describir, vamos a ver ciertas premisas en el diseño que son cuestiones importantes a tener en cuenta sobre las piezas que van a ser fabricadas por mecanizado. Y son las siguientes. El punto 1 es procurar, ¿no es cierto?, minimizar la cantidad del material removido por mecanizado. El punto 2 es utilizar piezas forjadas o fundidas como materia prima siempre que sea posible. El punto 3 es en pequeñas producciones descomponer las piezas en partes sencillas que faciliten su mecanizado. El punto 4 es eliminar todos los mecanizados de precisión que sean innecesarios para la función que deba cumplir la pieza. El punto 5 es utilizar mecanizados pasantes. El punto 6 es prever espacios necesarios para la salida de la herramienta. Y el 7 es igual al anterior, pero referido al acceso de la herramienta. El punto 8 es separar las superficies a mecanizar por distintos métodos o distintos grados de terminación para facilitar el proceso. El punto 9 es transferir siempre que se pueda los perfiles de forma a superficies exteriores. El punto 10, eliminar las formas que produzcan presiones unilaterales en las herramientas. Y el punto 11 es realizar diseños que permitan aplicar procesos de mecanizado eficientes. Bien, vamos a ir viendo uno por uno de estas premisas de diseño, explicando en detalle cada una de ellas y viendo ejemplos también para cada una de ellas. Arrancamos con la primera, que es minimizar la cantidad de material a ser removido. Y por ejemplo, si en una bancada de una máquina debiéramos colocar una guía que sea adosada o adherida a través de tornillos,
Podemos disminuir la superficie a mecanizar para el alojamiento de la guía, en tanto y en cuanto hagamos un diseño de la guía más robusto que permita el alojamiento igual, pero con una menor cantidad de material removido, como lo están indicando las flechas de la altura del material mecanizado. La reducción de la longitud de apoyo de un buje también es otro ejemplo de minimizar la cantidad de material a ser removido. Los bujes son elementos que alojan ejes, como por ejemplo el eje de la rueda de la carretilla, que está mostrado ahí en la figura inferior derecha. En tanto y en cuanto se disminuya el tamaño de la superficie que va a alojar el eje, estamos minimizando la cantidad de material removido. Y para esto ponemos un ejemplo de los propios alumnos, en un trabajo integrador del año 2014 que consistía en una máquina llamada motocultor, una especie de tractor para productores hortícolas que les permite manejarlo a mano. Bueno, allí están presentes los alumnos autores de este trabajo. En extremo inferior derecho de la diapositiva. Observen la pieza central, que es el vínculo que permite el montaje de todas las piezas que componen la máquina. Y sobre este vínculo vemos que se aplicaron los criterios de reducir las longitudes de apoyo de los bujes que van a ser alojados. Esto lo podemos ver en los cortes resaltados, ¿no es cierto?, en color, tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. Si tenemos una tapa fundida que necesite una terminación precisa, por ejemplo, una terminación fresada, para después alojar algún elemento de unión que permita un cierre estanco, como por ejemplo lo es una junta, deberemos mecanizar la superficie que está indicada allí en color. Pero si variamos el diseño sin alterar la función, permitimos que los fresados sean en superficies menores e individuales, e inclusive también permitimos que las juntas sean más chicas y por ende también más baratas. Entonces, con el diseño A debe mecanizarse toda la cara superior, en cambio con el diseño B se mecanizan solo las superficies que interesan. Volvemos a tener el ejemplo equivalente en la pieza del trabajo de los alumnos, en donde vemos que con el diseño A debe mecanizarse toda la cara superior. En cambio, con el diseño B se mecanizan solo las superficies donde van a apoyar los tacos del motor, o sea, aquella vinculación que vamos a tener con el motor apoyado en el bastidor de la máquina. Siguiendo con la premisa de minimizar la cantidad de material a ser removido, imaginemos un eje en el que tenemos que montar una rueda dentada, una polea o inclusive un rodamiento. Y para ubicar precisamente la posición de este rodamiento en el eje, necesitamos de un resalto en el eje, que es el que está indicado allí en color celeste. Esto obligaría a hacer un torneado partiendo de una barra de mayor diámetro y con gran remoción de material, lo cual podría evitarse si sobre el diámetro que va a alojar el rodamiento se mecanizara una ranura que pudiera alojar lo que se llama un aro Seger, que es lo que está indicado allí en color verde en la figura central inferior de la diapositiva. El aro Seger cumpliría el mismo
la misma función que el resalto, y la diferencia está en que solo hemos mecanizado una ranura y hemos evitado tener que remover gran cantidad de material. A ver, veamos esto en la diapositiva siguiente, que va a quedar mucho más claro. Partimos del eje, que a través del torneado tenemos que obtener, quise decir, partimos de una barra, que a través del torneado tenemos que obtener el eje. Entonces, la primera solución que habíamos visto es que el eje tuviera ese resalto celeste. Fíjense que lo que está indicado en rayado en la figura es todo el material a remover para obtener por torneado el eje, ¿sí? Bueno, hay gran cantidad de material a extraer debido a la gran diferencia de diámetros que lo provoca el resalto en A. En cambio, si obtenemos la solución del aro Seger, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, podemos partir de una barra de diámetro menor y por ende, fíjense que la superficie rayada del material a remover ha disminuido. O inclusive podríamos tener una mejor solución aún, que es el caso C, en donde el diámetro D2, a diferencia del D1 y del D de las barras anteriores, se puede dejar en bruto, o sea que podemos partir de una barra de diámetro D2 mucho menor que la D1 de la barra anterior y mucho menor aún que la barra D original. El volumen es una función del cuadrado del diámetro, o sea que si podemos observar el cuadro superior de la diapositiva, veremos que en el caso A, la cantidad del material a extraer como porcentaje del peso inicial es el 57%. En el caso B disminuyó al 30% y en el caso C al 19%, lo cual implica un ahorro importante de material de desecho que es pérdida, ¿no? Bueno, allí vemos una aplicación del el ejemplo del eje que estábamos mencionando. Continuando con esta consigna de minimizar la cantidad de material a ser removido, se debe siempre prever un sobrematerial adecuado tanto para las operaciones de desbaste como para las operaciones de terminación. Ese sobrematerial responde a la expresión de esa fórmula que está recuadrada en la diapositiva, donde A es el sobrematerial paramecanizado en sentido diametral y que es función del diámetro y de la longitud a mecanizar y de un coeficiente B que para los distintos procesos se selecciona de una tabla. Entonces, ese coeficiente B de mecanizado en la tabla lo distinguimos para las operaciones de desbaste y terminación, que son distintos. Fíjense que las operaciones de desbaste exigen sobremateriales mayores que las operaciones de terminación. Entonces, para el caso del torneado, sumamos ambos coeficientes, tanto de desbaste como terminación, y tenemos el coeficiente total del sobrematerial a considerar en el diseño. Igual para el caso del rectificado. Bien, veamos el ejemplo de un perno roscado para el ajuste con llaves. ¿Cuál de estas dos soluciones sería la correcta? Y a esta altura de las clases, ustedes ya debieran saber interpretar esas figuras, ¿sí? Porque ya hemos visto uniones roscadas en clases anteriores. No obstante, voy a agregar dos figuras tridimensionales que permiten una mejor interpretación de los esquemas o los dibujos en proyección. Entonces se trata de un perno roscado, la misma rosca,
La única diferencia es que uno de ellos tiene parte hexagonal para poder ajustarlo con una llave. En cambio el otro tiene mecanizado solamente dos muescas diametralmente opuestas que también permiten el ajuste con llave. Entonces, de nuevo, ¿cuál de las dos soluciones es la correcta? Si estuviéramos en clase presencial, esperaría sus respuestas, pero en este caso va a ser una pregunta retórica. Entonces, el primer criterio es que debemos evitar operaciones de fresado que son mucho más caras que las operaciones de torneado. Y desde este punto de vista, entonces sería más conveniente la solución A, porque no lleva fresado y simplemente se parte de una barra hexagonal a la cual se ha torneado. Pero, si tenemos en cuenta la cantidad de material que se extrae, es excesiva con respecto a la solución B, en donde vemos que el diámetro de 1 es mucho menor que el diámetro D. Pero un tercer criterio sería tener en cuenta la frecuencia de armado y desarmado de esta pieza, pues es mucho más fácil ajustar y desajustar con una llave en una superficie hexagonal que con dos muescas. Concluyendo, la elección del diseño más adecuado va a ser una función de la dimensión D de la pieza. Si el diámetro D es pequeño, en el caso A, entonces conviene esa solución, la A, pues ahorramos el fresado. En cambio, si el diámetro de 1 es grande, conviene la solución B porque minimizamos la cantidad de material a extraer en el proceso de mecanizado. Ahora vemos la segunda premisa, que es la de utilizar piezas forjadas o fundidas como materia prima. Y acá debemos distinguir el tamaño del lote a realizar. Si estamos hablando de pocas piezas o piezas únicas, el forjado o la fundición no se justifica. Entonces podemos tornear una pieza única a partir de una barra o de un bloque en el caso que tuviéramos que fresar, como es el ejemplo de la figura extrema izquierda, que es el caso A. Si el tamaño del lote aumenta, ya no es una pieza única, entonces ya se justifican matrices de forma que permitan la obtención de una pieza semi-elaborada forjada para después mecanizarla, como es el caso de los ejemplos B, C y D de la figura. Si la serie es mucho mayor aún, se justifica que las matrices tengan una preforma para agujero, disminuyendo la cantidad de material a remover y facilitando el proceso posterior de agujereado o perforado, escareado, etc. Si estamos hablando de muchas piezas, entonces ya debemos prever una operación de punzonado o inclusive un proceso de coining, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Todo esto permite la obtención de esa pieza que se puede observar en proyección en la figura extrema izquierda de la diapositiva. Como premisas principales, recordemos que si mejoramos la cantidad de material a extraer disminuyéndolo, estaremos mejorando los costos a partir de preformas o de piezas preelaboradas. Pero en este caso tendremos mayor costo de herramental y máquina de forjado, lo cual se justifica solo cuando las series son altas. Esto es una cuestión de comparar costos fijos y costos variables, como ya lo hemos visto en clases anteriores, y podemos observarlo, ¿no es cierto?, en el diagrama
de la figura inferior derecha de la diapositiva. ¿Y qué es el coining? Es un proceso de forja que en lugar de utilizar prensas mecánicas eh, accionadas por motor de inducción y volante, como son las tradicionales, se utilizan prensas controladas por un servomotor y un sistema de transmisión que permiten un mejor control de los movimientos y por ende de la altura de las matrices, una mejor precisión en las velocidades y que va a redundar en una mejor calidad, sobre todo en piezas pequeñas y de precisión. Por ejemplo, se obtienen por un proceso de coining los cobertores de las cuchillas de una afeitadora, que son piezas estampadas. La tercera premisa es descomponer las piezas en partes sencillas y fáciles de mecanizar. Solo en el caso de pequeñas series se justifica mecanizar una pieza integral a partir de una barra, como es por ejemplo el caso A de la figura inferior izquierda, que es un cubo con un perno. Si las series aumentaran, sería preferible solo mecanizar el cubo y que el perno sea un postizo a adicionar posteriormente. Tenemos el ejemplo de poleas, el caso A en la figura central de la diapositiva es una polea con eje integral. Evitaríamos mucho mecanizado si concebimos la polea por un lado y que sea montable sobre el eje a partir de uniones roscadas, como lo estamos viendo en la figura. De esta forma, hemos descompuesto la polea en piezas más sencillas de obtener, mecanizar y, por supuesto, exige el montaje. Otro tipo de poleas que tenga ranuras en T exigiría un mecanizado bastante complicado de la misma. En el caso A, estamos hablando del ejemplo de la figura extrema derecha de la diapositiva. En cambio, en el caso B, si concebimos esa polea en dos piezas separadas y que se pueden unir solidariamente a través de una unión roscada, entonces habremos cumplido el objetivo de obtener el mismo producto a través de partes más sencillas. Siempre que sea posible, habrá que prever el uso de materias primas de diámetros estándar. Continuando con la misma premisa, vemos el ejemplo de un plato circular con pernos. En el caso A está concebido de una forma integral los pernos al plato. En el caso B, los pernos y el plato se obtienen por separado y luego se unen o se fijan por interferencia. Y en el caso C, también se conciben por separado, pero se unen a través de uniones roscadas y el apriete con tuercas. El caso de la figura inferior de la diapositiva es un brazo con una rótula para la articulación. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, el caso A está obtenido integralmente, el caso B está las dos partes obtenidas por separado, lo que es el perno que termina con casquete esférico y está fijado por interferencia el brazo. Y el caso C se ha reemplazado por una pieza hembra, pues en realidad este casquete esférico estará alojado en alguna rótula y da lo mismo cuál sea la parte macho o la parte hembra, sobre todo si facilita el mecanizado.
y no altera la función, por supuesto. La premisa 4 es eliminar todos los mecanizados de precisión que sean innecesarios, sobre todo cuando no cumplen una función específica en la pieza, porque recordemos, como lo está indicando el diagrama cartesiano de la diapositiva, que cuando nosotros mejoramos el grado de pulimento, o sea, la terminación superficial de una pieza, el costo crece exponencialmente. De allí que debemos evitar estos grados de pulimentos innecesarios. Por ejemplo, para el caso de un eje que va a alojar un rodamiento, entonces se deben rectificar solamente aquellos diámetros donde deba clavarse el rodamiento. Y el rectificado es un proceso que vamos a ver en las clases siguientes. La premisa quinta es utilizar mecanizados pasantes. Para el caso de la figura A, sobre la izquierda de la diapositiva, vemos que la fresa debe realizar un movimiento de aproximación para luego, una vez sobre la superficie, hacer su pasada, llegar al otro extremo y también retirarse en forma vertical. Y está obligado a hacer esto porque el diseño de esa pieza tiene un reborde que le impide hacer un mecanizado pasante, como es el caso del ejemplo B, si variáramos, ¿no es cierto?, el diseño. Mismo criterio para el ejemplo de la figura inferior, en donde la figura C tiene un diseño complicado al momento de tener que fresar las superficies que están indicadas en línea negra más gruesa. En cambio, si variamos el diseño, podremos hacer rectificados pasantes sobre las superficies indicadas en color rojo. E inclusive podemos reemplazar ese cáncamo que antes estaba integralmente dispuesta en el diseño por un cáncamo postizo. Siguiendo con la misma premisa de mecanizados pasantes, en el caso de la tapa, en la figura extrema izquierda de la diapositiva, el caso A sería complicado de mecanizar las superficies de asiento de los tornillos. En cambio, si reemplazamos por el caso B, permitiremos, ¿no es cierto?, el fresado en forma pasante. Para el caso de la figura central de la diapositiva, en donde debemos fresar los asientos planos para los bulones de apriete, en el caso A se complicaría porque tendríamos que hacerlo individualmente para cada uno de ellos y con una fresa de buen diámetro. En cambio, en el caso B, podemos permitir el pasaje de un solo disco de fresa, fresando los dos asientos de tornillos sucesivamente. El ejemplo de la figura extrema izquierda de la diapositiva, vemos una ranura para un perno deslizante en un sistema de biela manivela. En el caso A, es complicado de mecanizarse ese interior de la ranura, que si fuera abierta, como es el caso B, ¿sí?, se facilitaría. Otro caso de mecanizados pasantes es cuando debemos unir dos piezas por medio de una espina o un pasador. El caso A sería incorrecto, en cambio el caso B sería el correcto. Siguiendo con los mecanizados pasantes, si tenemos que alezar los soportes interiores de algún eje de esa caja, en el caso del ejemplo A,
se complicaría porque la barra de alezar debiera trabajar en voladizo, lo cual provocaría vibraciones, lo que trae como consecuencia una falta de exactitud. En cambio, en el caso B, si colocamos una tapa postiza, podremos tener la barra de alezar eh, soportada o apoyada en los dos extremos, tanto izquierdo como derecho, facilitando el mecanizado. Ya vamos a ver en la diapositiva siguiente qué es un proceso de alezado. Bueno, mismo ejemplo en la figura de extrema derecha, donde en lugar de ser un solo soporte de ejes, son dos soportes de ejes y por ende dos tapas postizas las que se implementan. ¿Y qué es el alezado? Bueno, es una taladradora de husillo horizontal y en realidad es una forma de decir taladradora, porque en realidad es un eje que, al cual se le fija una herramienta y en realidad produce un fresado interior del agujero al girar el eje que está soportado por en los dos extremos, tanto izquierdo y derecho, y en uno de ellos está el motor que le provee el movimiento de rotación para el movimiento de corte. Bien. Vamos a la premisa número 6, que es la de prever espacios necesarios para la salida de la herramienta. Entonces, vamos a ver el caso de torneado, tanto exterior como interior, y vemos que si estamos torneando la superficie cilíndrica exterior, en el cual se desplaza con movimiento de avance la herramienta de torno según la flecha roja, al llegar al final de la superficie, si hay una ranura, permitirá que la herramienta no interfiera con la superficie plana que lo limita, ¿sí? Y al mismo tiempo favorecerá que se pueda tornear toda la superficie cilíndrica. Por eso se ha agregado esa ranura que separa la superficie cilíndrica de la superficie plana. Mismo criterio si el torneado de la superficie cilíndrica, en lugar de ser exterior, fuera interior. Y si colocamos la lupa en esa ranura, podemos ver que también se puede utilizar el mismo criterio si estuviéramos frenteando la superficie plana. También sería necesario, según lo estamos viendo en la figura central, una ranura para permitir la salida de la herramienta, tanto si la cara plana fuera exterior como si fuera interior. Y si fueran ambas caras que hay que mecanizar o tornear, tanto la cilíndrica como la plana a través del frenteado, entonces necesitaremos sendas ranuras de descargas, como lo están mostrando en la figura extrema derecha de la diapositiva. Bueno, si colocamos la lupa en esa ranura, veremos el detalle de las dimensiones que caracterizan a esa ranura de descarga o ranura de salida de la herramienta. Estas dimensiones provienen de una tabla y esa tabla muestra las dimensiones aconsejadas para las ranuras de descarga en función del diámetro de la pieza. Podemos observar que a medida que el diámetro aumenta, las dimensiones que caracterizan a la ranura también aumentan proporcionalmente. Siguiendo con la premisa de prever espacios necesarios para la salida de la herramienta, pero ya no en una operación de torneado, sino en una operación de rectificado, proceso que vamos a ver en clases venideras, vemos en el ejemplo de la figura de la izquierda, donde la herramienta
que es una piedra esmeril, está resaltada en color rojo y tiene que rectificar la superficie cilíndrica que está indicada con el triángulo. Pero se puede observar que interfiere con la parte plana. Entonces para esto habría dos soluciones. La solución es B, en lugar de utilizar una muela cilíndrica se utiliza una muela copa, o la solución C, que desde el diseño ha variado la superficie cilíndrica a rectificar, previendo una distancia S entre el final de la superficie rectificada y el principio de la superficie plana contigua. Para el caso de la figura izquierda, tenemos el mismo criterio, con la diferencia que la superficie cilíndrica, en lugar de ser exterior, como en el caso anterior, es interior. También, si prevemos en la solución C una distancia recomendada S, estaremos garantizando que se pueda rectificar toda la superficie cilíndrica sin interferir la superficie plana contigua. El proceso de rectificado no me voy a detener ni detallar el mismo porque lo vamos a ver en una clase próxima. Continuando con los mismos ejemplos, o mejor dicho, con la misma premisa, quise decir, tenemos el ejemplo de un eje en donde la intersección de las dos superficies cilíndricas de distinto diámetro, podríamos tener una superficie A, lo cual no solamente es difícil de obtener por mecanizado en el torneado, sino que va a dejar un ángulo recto, lo cual no es recomendable. En el caso de la solución B, siempre hablando de la figura superior de la diapositiva, y en donde tenemos una ranura de descarga que ha sido explicada y sugerida en diapositivas anteriores. En este caso tampoco sería recomendable para un eje que en servicio va a estar sometido a grandes esfuerzos. ¿Por qué? Porque lo recomendable es que el empalme entre las dos superficies sea un radio, como lo está indicando en color amarillo las figuras superiores y derechas, ¿sí? Esto evita el caso de la fatiga. La fatiga es un proceso que deteriora las piezas que están sometidas a esfuerzos continuos o alternativos y comienza en los lugares donde se concentran tensiones, y estos son los que tienen ángulos vivos. Bien, con igual criterio, el ejemplo de la figura inferior central de la diapositiva es el caso de un rectificado interior, para el cual no sería conveniente ni los ángulos vivos ni las ranuras de descargas, sino permitir desde el diseño la solución F con un rectificado pasante, y la superficie a rectificar está resaltada en amarillo en la figura. Si el eje tiene la intersección de conos con cilindros, ya dijimos que los ángulos rectos deben evitarse, como son los ejemplos A y C del cono exterior o interior en el extremo izquierdo de la figura. Los siguientes serían correctos, en donde hay ranuras de descarga o una superficie cilíndrica intermedia entre el cono y el cilindro.
El caso B y D, eh, también de interferencia de conos, se promueven, ¿no es cierto?, ranuras de descarga. Y en el caso D, que es un casquete esférico, determinación del eje, deberemos prever una ranura que separe el casquete de la superficie cilíndrica, tal como se puede observar en la figura tridimensional de la derecha. Para el caso del roscado, fíjense que en el ejemplo del roscado exterior para la figura extrema izquierda, vemos que no se podría obtener el roscado hasta el final como lo está sugiriendo el diseño. Tendremos que tener una distancia L entre el final de la superficie roscada y el comienzo de la superficie plana contigua, o obtener una ranura de un ancho B, que también cumpliría el mismo efecto. Estas premisas valen tanto para el roscado exterior, como son los ejemplos de la figura derecha, como para el roscado interior, como son los ejemplos de la figura derecha. Perdón, la anterior era la izquierda. Siguiendo con la premisa de prever los espacios necesarios para la salida de la herramienta, tenemos el caso de dos ruedas dentadas de distintos diámetros que pueden estar concebidas integralmente en el mismo material. El caso A sería incorrecto porque impediría el proceso de mecanizado a través del proceso Fellows. El caso B sería correcto con una separación entre el dentado más externo y el dentado más interno que permitiera a la cuchilla moverse alternativamente en el dentado de menor diámetro sin interferir en el dentado del mayor diámetro. Igual criterio de distanciamiento si el proceso por el cual estuviéramos mecanizando no fuera Fellow y fuera Fauster con una cuchilla piñón, ¿sí? Una fresa piñón o un creador. Fíjense que en el caso A, la cuchilla interferiría con el dentado mayor. Cuestión que podemos evitar si las dos ruedas dentadas fueran concebidas separadas y luego unidas por algún elemento de unión, como por ejemplo una unión roscada o un remache. Ahora vemos la premisa número 7, que es la de prever espacios necesarios para que la herramienta pueda acceder. Supongamos que tuviéramos que montar una polea sobre un eje, lo cual es común de hacerse con una unión roscada a partir de un tornillo llamado prisionero, que es el que permite, al enroscarse en el cubo de la polea y en el eje, que tiene un agujero roscado, que quede solidariamente unida la polea al eje. Bueno, en el caso A, ese agujero sería inaccesible tanto para mecanizarlo como para su posterior acceso para colocar el prisionero y su ajuste. La solución sería prever un agujero M que permita el ingreso de la broca y del macho de roscar posterior que van a mecanizar el agujero roscado N sobre el cubo de la polea. Si la unión del cubo de la polea con el eje no fuera a través de un prisionero, sino fuera a través de una chaveta pasante como estamos viendo en la figura, necesitamos sendos agujeros tanto en el cubo como en el eje. En el caso
de la solución A, no hay acceso para mecanizar el agujero. En el caso B, sí hay acceso, pero esto implica perforar la polea, con lo cual podría ser una solución no admitida. En cambio, en el caso C, si desde el diseño modificamos el cubo de la polea para que su unión con el eje quede externo a la polea, sería la solución ideal. En el caso de un soporte para un eje, como estamos viendo tanto en la figura en proyección como en la figura tridimensional, es común que se necesite un agujero de lubricación que permita la lubricación entre el soporte, el agujero del soporte y el eje, disminuyendo la fricción, disminuyendo el rozamiento, eliminando los ruidos, eliminando el desgaste. Ese agujero de lubricación podría accederse, como lo indica la solución B, pero estaríamos perforando la base del soporte. Podríamos inclinar el agujero, como en el caso de la solución C, para que pueda acceder la broca, o podríamos tener en la solución D una doble perforación, lo cual en lugar de obtener un solo agujero va a obtener dos agujeros diametralmente opuestos. Si tuviéramos que la polea estuviera montada solidariamente a una rueda dentada para ser conducida o conductora en cualquiera de los dos casos, lo ideal sería que para permitir ese mecanizado, que es un torneado interior y que es complicado de hacerse en el primer caso, o sea, en el caso A, si desde el diseño lo concibiéramos como piezas separadas, posibles de ser unidas por algún método de unión, sería lo ideal. En el caso del fresado de las paletas del impulsor de una bomba centrífuga, como es el ejemplo de la figura derecha de la diapositiva, vemos que el eje de la fresadora interfiere con la parte plana de la paleta. Esto mejoraría, o mejor dicho, se evitaría si cambiáramos el radio de las paletas, lo que permitiría utilizar discos de fresa de diámetro mayor y por ende evitar la interferencia con la parte recta de la paleta que está resaltada en color rojo. Vamos ahora con la premisa número 8, que es la de separar superficies a mecanizar que respondan a distintos métodos o que obedezcan a distintas terminaciones. En el ejemplo de la figura izquierda, que es una horquilla que tiene su superficie interior rectificada, en el caso A sería inviable, pues no se puede llegar hasta el fondo de la ranura. En cambio, las soluciones B y C, en el primer caso, B prevé una ranura de descarga y en el segundo caso, un diámetro mayor del final de la ranura, el rectificado es posible. En el caso de la figura central, que es el perno con cabeza esférica, ya lo hemos visto en diapositivas anteriores y se mejora si además de prever una ranura que separe el casquete esférico de la superficie cilíndrica del perno, este también fuera de menor diámetro que la cabeza esférica. En el caso de un bulón roscado,
en donde es imposible en el caso F obtener la totalidad de la longitud roscada. Sí mejoraría si colocáramos una ranura, e inclusive si el vástago necesitara un rectificado, este debiera ser de mayor diámetro que el roscado. En el caso de la figura inferior derecha, tenemos válvulas de motores. Saben que en Rafaela tenemos dos fábricas de válvulas de motores que inclusive producen esta pieza y exportan nada más y nada menos que a Ferrari. Bueno, el vástago rectificado debemos separarlo del resto de la parte plana de la válvula, y esto lo obtenemos a través de un resalto como está indicado allí en color y de una dimensión S. Vamos a la novena premisa, que es la de transferir perfiles de forma a superficies exteriores. Es sabido que es preferible mecanizar superficies exteriores a mecanizar superficies interiores, pues necesitamos herramientas que ingresen a los agujeros de las piezas a mecanizar, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Vibraciones, y si hay vibraciones habrá defectos superficiales. Entonces, para el ejemplo de la figura izquierda de la diapositiva, en donde tenemos un sello tipo laberíntico, es preferible mecanizar ese laberinto sobre el eje y no sobre la superficie cilíndrica interior. O sea que el caso B para las aletas en el eje sería el caso ideal, o el caso correcto, mejor dicho. Para el ejemplo de la figura central, es el ejemplo clásico de las pistas de rodamientos, en donde siempre es preferible hacerlo sobre la pista interior al mecanizado a hacerlo sobre la pista exterior. En este caso van a alojar cilindros, tanto la impronta en cualquiera de las dos pistas. Y el ejemplo de la figura izquierda de la diapositiva es cuando se utilizan tornillos de registro, y en el cual debemos disminuir la superficie roscada, como es el caso de la solución que obtuvo el diseñador Rodrigo Anglada en un caso real de su trabajo, en donde se colocó un postizo, como pueden estar viendo en la figura superior derecha, lo cual disminuyó la superficie roscada para ese tornillo de registro que permitía subir o bajar alguna parte de un dispositivo que, bueno, que él sabe, él conoce, ¿sí? He tomado de él este ejemplo. Vamos a la premisa número 10, la penúltima, que es la de eliminar las presiones unilaterales en las herramientas. Tanto brocas como fresas o escariadores, si están sometidos a presiones unilaterales, se deforman, y cuando se deforman provocan errores por poca precisión. Por ejemplo, en el caso de una fresa doble, o sea, dos fresas montadas sobre un eje, que deben fresar tanto una superficie cilíndrica interior como una superficie plana, vemos en el caso A que la fresa superior que fresa la superficie plana interfiere con uno de los bordes de la pieza a mecanizar, lo cual ya produce una presión unilateral porque lo está haciendo sobre el borde izquierdo, pero el borde derecho está libre.
Esto se puede mejorar disminuyendo esa superficie, como en el caso B, pero no lo estaríamos eliminando del todo. El caso C hace que las presiones sean parejas tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y realmente lo ideal sería eliminar las presiones en ambos lados, como es el caso de la figura extrema derecha. Pero bueno, obviamente esto obligó a variar el diseño. Si tenemos que hacer agujeros en alguna superficie escalonada, los casos A y B son totalmente inadecuados, son dificultosos y seguramente producirán roturas de broca. En cambio, el caso C sería una solución de proceso. Primero taladrar sobre la superficie M y luego tornear el diámetro N. Pero bueno, esto es una solución de proceso y no una solución de diseño. Desde el diseño se pueden proveer las soluciones D y E que son más adecuadas, habiendo desplazado el agujero a perforar, haciendo que no haya interferencia de la broca con ningún borde y por ende eliminando la presión unilateral. El caso de la figura derecha, vemos la intersección de dos agujeros y esto por ejemplo es típico en los muebles donde se utiliza esa especie de leva, ¿sí?, que se ajusta con un destornillador Phillips y que es la que permite el ajuste y el montaje de distintas piezas de madera entre sí. Bueno, pero yendo a nuestro ejemplo, el caso A estaría provocando presión unilateral en la broca, con todos los defectos indeseados que ya hemos mencionado. En el caso B, mejoraría si separamos una distancia S, los dos ejes de los agujeros, con lo cual vemos que la broca ya tiene una presión unilateral mucho menor o un poquito más pareja. Y llegamos a la última de las premisas, que es realizar diseños que permitan aplicar procesos de mecanizado eficientes. En el caso de un soporte de eje, en el cual hay que mecanizar las superficies rayadas y oscuras, tanto las superficies exteriores del soporte como las superficies de asiento de los tornillos que van a ajustar o fijar el soporte a alguna base. En este caso, en el primer ejemplo, que es el de la figura izquierda de la diapositiva, necesitamos hacerlo en dos operaciones con dos trenes de fresas distintos que están resaltados en color azul. Si variamos ligeramente el diseño, separando un poco más los asientos de los tornillos, podemos utilizar un solo tren de fresas y de diámetro mayor que pueda fresar tanto las superficies de los soportes de los ejes como la superficie de los soportes de los tornillos o de los alojamientos de los tornillos, perdón. En el caso C, que es la figura extrema derecha, bueno, no solamente estaríamos mejorando la operación, sino que estaríamos disminuyendo la cantidad de tornillos de 4 a 2, siempre y cuando la rigidez del sistema, por supuesto, lo permita. Si tenemos que fresar varias piezas al mismo tiempo, lo ideal es disponerlas en forma consecutiva, en forma paralela, para que el tren de fresas pueda de una sola pasada mecanizar todas las superficies sucesiva y progresivamente. La solución
donde las fresas están resaltadas en color rojo, sería la opción más eficiente. Bien, y aquí llegamos al final de esta clase y nos despedimos hasta la clase que viene. Muchas gracias por su atención. Adiós.